Hoy vamos a meternos de lleno en un paisaje que, bueno, casi todos tenemos en la cabeza. Una extensión infinita de árboles, nieve, silencio. Hablamos de la taiga, el bosque boreal. Y las cifras son para quedarse helado, nunca mejor dicho. Cubre 17 millones de kilómetros cuadrados, o sea, el 11,5% de toda la superficie terrestre del planeta. Pero lo que más me ha llamado la atención de las fuentes que hemos analizado no es su tamaño, sino su edad. Es que es un recién llegado, geológicamente hablando. Exacto. Es un bioma de solo 12.000 años. Nació con el Holoceno, después de que se retiraran los glaciares. Mmm, Ocupa tierras que antes eran estepas de mamuts o que estaban, literalmente, sepultadas bajo kilómetros de hielo. Y esto lo cambia todo. claro. Pues no estamos hablando de un bosque antiguo establecido, sino de un ecosistema joven, casi experimental. Así que el reto de hoy es entender cómo funciona este experimento, cómo la vida se abre paso en unas condiciones tan extremas y por qué su futuro, el de este novato, es tan importante para el clima de todo el planeta. Pues para ubicarlo un poco en el mapa, es como un cinturón verde oscuro que rodea el Polo Norte, justo por debajo de la tundra. Ajá. Empieza en Alaska, atraviesa todo Canadá, salta a Escandinavia y luego se extiende por la inmensidad de Rusia, desde la frontera con Finlandia hasta el Pacífico. La mayor parte de lo que llamamos Siberia es en esencia taiga. Pues empecemos por el pilar que lo sostiene todo. Un clima que es una auténtica prueba de resistencia. Todo el mundo sabe que en la taiga hace frío. La media anual está entre -5 y 5 grados. Pero lo que las fuentes subrayan como realmente definitorio es la oscilación. La brutal oscilación de temperatura. Totalmente. La media no cuenta toda la historia. La clave es el contraste. Claro. Inviernos de 5 a 7 meses, donde los -20 grados son lo normal. Y los -50 no son raros en el interior de Siberia. Y luego, un verano muy corto, de apenas 3 meses, pero sorprendentemente cálido, con días que pueden llegar a los 18 o 20 grados de media. Y eso me lleva a una primera pregunta que me surgió al leer los datos. Con tan poca precipitación anual, que a veces son solo 200 milímetros, o sea, menos que en muchas zonas semiáridas de España, ¿cómo es posible que ahí crezca un bosque tan denso y no, pues, una estepa seca? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta está en la otra cara de la moneda del agua. ¿La evaporación? Ah, Como las temperaturas son tan bajas la mayor parte del año, el agua que cae, ya sea como nieve o como lluvia, apenas se evapora, se queda en el suelo. entiendo. Así que, aunque llueva poco, la humedad disponible para las plantas es enorme, suficiente para mantener árboles gigantescos. Es un ecosistema que vive del ahorro hídrico. O sea, es un bosque que prospera no por lo que recibe, sino por lo que no pierde. Es, es una lección de eficiencia. Y supongo que aquí es donde entra en juego el famoso permafrost. Efectivamente, en las zonas más al norte, el subsuelo está permanentemente congelado. Esto actúa como una barrera impermeable, impidiendo que el agua drene hacia capas más profundas y manteniendo las raíces encharcadas en verano. Claro. Pero también es una limitación brutal. Obliga a los árboles a tener raíces muy superficiales, porque no pueden penetrar en el suelo helado. Por eso, especies como el alerce siberiano, que tiene un sistema de raíces que se extienden en horizontal, dominan esas zonas. Y está el tema de la luz. En invierno casi no hay, pero en verano los días son eternos. ¿Cómo afecta eso a la vida? Es otro de los grandes contrastes. La latitud es tan alta que el sol nunca sube mucho en el cielo. La luz es siempre un poco rasante. Mm, Pero en junio o julio puede haber 20 o incluso 24 horas de luz continua. Es como un sprint de fotosíntesis. Toda la vida vegetal tiene una ventana de tiempo muy corta para crecer, florecer y reproducirse, y la aprovecha al máximo gracias a este festín de luz ininterrumpido. vale. Tenemos un clima de extremos. Frío paralizante, veranos explosivos, poca lluvia pero mucha humedad y una luz peculiar. ¿Cómo se las apañan las plantas para sobrevivir a esto? Porque al pensar en la taíga, la imagen es clara. Coníferas, pinos, abetos, píceas. Son verdaderas obras de ingeniería biológica, y cada rasgo suyo es una respuesta a esos desafíos. La forma cónica, por ejemplo, no es casual. Permite que la nieve, que puede ser muy pesada, resbale y no parta las ramas. Es un diseño anticolapso.
Entiendo lo de la forma para la nieve, pero siempre me he preguntado por qué las agujas. ¿No sería más eficiente tener hojas grandes para captar la poca luz que hay, aunque luego se cayeran en invierno? ¿Por qué la aguja es la solución ganadora? Porque es una solución de ahorro energético. Crear un follaje nuevo cada primavera requiere una inversión de energía y nutrientes enorme, Ya, algo que en un suelo pobre, como el de la taiga, es un lujo. Las agujas, al ser perennes, están listas para empezar la fotosíntesis en cuanto la temperatura sube un poquito por encima de cero. no hay que esperar. Exacto. No hay tiempo de espera. Además, su superficie cerosa y su color oscuro les ayudan a minimizar la pérdida de agua y absorber el máximo de radiación solar. Y he leído en las fuentes algo que parece de ciencia ficción, un proceso llamado endurecimiento o hardening. ¿Es realmente como si se pusieran un anticongelante natural? Pues es una descripción bastante acertada, sí. A medida que los días se acortan en otoño, los árboles empiezan a cambiar la composición química de sus células. Aumentan la concentración de azúcares y proteínas específicas en el citoplasma, lo que baja el punto de congelación del agua dentro de la célula. ¡Qué fuerte! Es un proceso activo y complejo que les permite soportar temperaturas que harían estallar las células de cualquier otra planta. Es pura bioquímica de supervivencia. O sea que el bosque no solo se duerme en invierno, sino que se prepara activamente para una congelación profunda. Ahora, aunque la imagen general sea un mar de coníferas, las fuentes distinguen dos tipos principales de taiga, ¿no? Sí, y la diferencia es muy visual. Por un lado, tenemos el bosque de dosel cerrado, que es la imagen clásica. La de postal. Eso es, árboles muy juntos que apenas dejan pasar la luz y un suelo cubierto por una alfombra gruesa y húmeda de musgo. Pero a medida que vas más al norte, hacia la tundra, el paisaje se abre. Es la taiga dispersa o bosque de líquenes. Mm. Los árboles están más espaciados y el suelo, en lugar de musgo, está cubierto por una capa crujiente de líquenes, principalmente del género Cladonia, que es el alimento principal de los renos. Y debajo de todo eso, el suelo. Mencionaste que era pobre. Pobrísimo. Son suelos que los edafólogos llaman espodosoles, que suena a planeta de Star Trek, Un poco, ¿sí? pero que básicamente significa suelo de ceniza. El frío ralentiza la descomposición de las agujas caídas que liberan ácidos orgánicos. Ujú. Este goteo ácido constante arrastra los minerales como el hierro y el aluminio hacia capas más profundas, dejando una capa superficial grisácea, casi blanqueada y estéril. Vamos, que es como si el propio bosque se estuviera lavando su propio suelo. Exacto. En este ambiente tan hostil, solo algunas plantas muy especializadas pueden prosperar, aunque también encontramos valientes de hoja caduca como abedules y álamos, sobre todo en zonas que se están recuperando de un incendio. Si las plantas tienen que ser tan increíblemente duras, me imagino que para los animales el reto es doble. Aguantar el frío y encima encontrar comida en este desierto verde tan poco nutritivo. El desafío es inmenso, y por eso la fauna, aunque no es tan diversa como en los trópicos, está ultra especializada. Empezando por los grandes herbívoros, tenemos a los auténticos iconos del norte. El alce, el cérvido más grande del mundo, capaz de comer ramas y cortezas durísimas. Sí, Y el caribú o reno, que vive en grandes manadas y es capaz de migrar miles de kilómetros. Su gran baza es poder digerir los líquenes, algo que pocos animales pueden hacer. Y en Canadá aún sobrevive el gigante del bosque, el bisonte de bosque. y donde hay presas hay depredadores. Y los de la taiga son casi fantasmales. Son maestros del sigilo y la resistencia. El lince, con esas enormes patas que actúan como raquetas de nieve para no hundirse. Cierto. El glotón, un animal pequeño pero increíblemente feroz y resistente. Y por supuesto el lobo, que caza en manadas coordinadas. Es la única forma de abatir a un alce adulto. Y luego están los osos. Y los osos, claro, tanto el pardo como el negro, que solucionan el problema del invierno de la forma más radical: la hibernación. Y no podemos olvidar que en el extremo oriente de Rusia, en la taiga del río Amur, sobrevive el felino más grande del mundo, el tigre siberiano y el rarísimo leopardo de Amur. Es alucinante pensar que un animal que asociamos a las junglas de la India tenga su hogar en este mar de nieve. Es la prueba definitiva de la capacidad de adaptación de la vida. Pero, ¿qué pasa con los animales pequeños o de sangre fría? Para los reptiles y anfibios, la taiga es prácticamente una zona prohibida.
El frío es un enemigo mortal para ellos. Las pocas especies que existen, como alguna rana o la salamandra siberiana, sobreviven pasando hasta 8 meses al año hibernando bajo tierra, a veces en un estado de congelación controlada. Madre mía. En cuanto a las aves, en la taiga vive dos realidades opuestas. En verano es una explosión de vida. Más de 300 especies de aves migratorias viajan miles de kilómetros para criar aquí. ¿Por qué hacen un viaje tan largo y peligroso? ¿Qué encuentran allí? Insectos, miles de millones de ellos. Ah, claro. Los innumerables lagos, pantanos y turberas se convierten en un criadero masivo de mosquitos y otros insectos durante el corto verano. Para las aves, es un buffet libre de proteínas de altísima calidad para alimentar a sus polluelos. Tiene sentido. Pero en cuanto llega el otoño, casi todas se van. Solo se quedan unas 30 especies, las más duras, rapaces como el búho nival, cuervos o pequeños especialistas en semillas como los piquituertos, cuyo pico curvado está perfectamente diseñado para extraer los piñones de las piñas. Hemos hablado del frío, la nieve, la luz, pero las fuentes introducen un factor que a primera vista parece puramente destructivo y que la verdad me ha volado la cabeza. El fuego. Choca un poco al principio, pero es que el fuego no es un enemigo del bosque boreal, es su principal arquitecto. Es un ecosistema que ha evolucionado con y para el fuego. ¿Su arquitecto? Sí, los ecólogos hablan del régimen de incendios, y en algunas zonas de Canadá el ciclo medio de retorno del fuego es de apenas 50 o 100 años. Esto significa que, en la vida de un árbol, la probabilidad de vivir un incendio es altísima. Pero un incendio arrasa con todo. ¿Cómo puede ser eso bueno? Abren el dosel para que la luz llegue de nuevo al suelo y convierten toda esa materia orgánica en una capa de cenizas rica en minerales. El fuego pulsa el botón de reinicio del ecosistema. Y lo más increíble es que hay árboles que literalmente esperan al fuego para reproducirse. Es una de las adaptaciones más fascinantes. El pino de Banks, de Norteamérica, es el ejemplo perfecto. Sus piñas son serótinas, lo que significa que están selladas con una resina muy fuerte, pueden permanecer cerradas en el árbol durante décadas. Décadas. Sí, solo el calor intenso de un incendio forestal derrite esa resina y permite que la piña se abra y libere las semillas sobre un terreno recién fertilizado y sin competidores. Es una estrategia brillante. Totalmente. El desastre de una generación es la oportunidad de la siguiente. Sin el fuego, el bosque se volvería viejo, homogéneo y menos resiliente, dominado por especies que toleran la sombra, como los abetos. El fuego mantiene el dinamismo y la diversidad del paisaje. Este equilibrio, forjado durante 12.000 años de extremos, se enfrenta ahora a un desafío para el que quizá no esté preparado. Y las fuentes son unánimes. La principal amenaza es el cambio climático, que en el Ártico y el Subártico se está acelerando mucho más que en el resto del planeta. Los efectos ya son visibles y a veces paradójicos. Por un lado, el aumento de las temperaturas alarga la temporada de crecimiento, pero también permite que plagas de insectos, como el escarabajo de la corteza, sobrevivan a los inviernos y se expandan hacia el norte, matando millones de hectáreas de bosque en Alaska y Canadá. Uf. Además, está la actividad humana directa, la tala masiva, especialmente en Siberia, desde la caída de la Unión Soviética, y la contaminación industrial que provoca lluvia ácida. Lo que me parece complejo es que el cambio climático no tiene un efecto único. Las fuentes hablan de tendencias contradictorias. Exacto. Mientras que el borde sur de la taiga está sufriendo más sequías e incendios, un fenómeno que se conoce como amarronamiento o browning, Ya. las zonas más al norte se están enverdeciendo, greening. El clima más cálido está permitiendo que los árboles y arbustos crezcan más y colonicen zonas que antes eran tundra. Esto ha llevado a los científicos a hablar de puntos de inflexión, ¿Te refieres a un cambio sin retorno? a umbrales a partir de los cuales el ecosistema podría transformarse en algo completamente diferente. Se barajan dos escenarios principales. Una es que el borde sur de la taiga muera y se convierta en estepa o pradera. El otro es que el borde norte avance y reemplace a la tundra a medida que el permafrost se derrite. Vaya. No sabemos exactamente dónde están esos umbrales, pero nos estamos acercando a ellos. Y aquí es donde conectamos con la importancia global de la taiga. Su papel como almacén de carbono. Un papel absolutamente crucial y a menudo subestimado. La taiga almacena una cantidad de carbono colosal,
más que todos los bosques templados y tropicales del mundo juntos. Más que todos juntos. Sí, y la clave es que la mayor parte de ese carbono no está en los árboles, sino en el suelo, en las turberas, en los humedales y en el permafrost, acumulado durante miles de años por la lenta descomposición. Se calcula que por hectárea la taiga almacena el doble de carbono que la selva amazónica. Eso es un dato tremendo. Significa que si ese carbono se libera, las consecuencias serían Globales. catastróficas. El deshielo del permafrost o un aumento en la frecuencia y tamaño de los incendios liberaría a la atmósfera cantidades masivas de dióxido de carbono y metano, acelerando aún más el calentamiento global. Claro. Por eso, proteger la taiga, frenar la deforestación y evitar la alteración de sus suelos es una de las estrategias más importantes que tenemos. No es solo salvar un ecosistema remoto, es proteger el termostato del planeta. Entonces, para recapitular, la imagen de un bosque frío, silencioso y eterno es engañosa. Lo que hemos visto es que la taiga es un bioma joven, inmenso, definido por una lucha constante contra los extremos. Un lugar donde el ciclo de la vida y la muerte está íntimamente ligado al fuego. Sí. Y donde cada ser vivo es una lección de adaptación. Y sobre todo, hemos entendido que este gigante helado es un pilar del sistema climático global por su increíble capacidad para almacenar carbono. Y eso nos devuelve a la idea del principio. Las fuentes nos dicen que este bioma solo tiene 12.000 años. Es una creación directa del mundo postglaciar. Surgió como respuesta de la vida a un cambio climático masivo. Ya. Ahora que nosotros estamos provocando otro cambio climático a un ritmo y una escala sin precedentes, la pregunta es inevitable. ¿Estamos asistiendo al principio del fin de la taiga tal y como la conocemos? ¿Y si se rompe? ¿Qué nuevo ecosistema, regido por qué nuevas reglas, podría estar ya naciendo para reemplazarlo?